Bienvenidas y bienvenidos a Castor Sin Filtro. Para quien no me conoce, no, creo que los que están me conocen, soy Roberto Ochoa, soy el moderador de este espacio. El tema de hoy es producto mínimo viable. Eh, y antes de empezar, siempre leemos los acuerdos de este espacio, ¿cierto? Somos un espacio sin guiones, las ideas fluyen de manera natural y espontánea, respeto y enfoque. Valoramos todas las opiniones, siempre que se mantengan en el tema de discusión, participación libre, habla cuando quieras, solo levanta la mano y espera tu turno. Transparencia, grabamos y compartimos nuestros encuentros sin edición para mantener la esencia de la discusión. Oyentes, bienvenidos. Si prefieres solo escuchar y aprender, también eres bienvenido o bienvenida. En lo posible, prender la cámara. Invitamos a compartir ejemplos reales. También quería recordarles que pueden acceder a las grabaciones de Castor Sin Filtro en nuestro canal de YouTube y a un artículo relativo a cada sesión en nuestro blog. Les comparto los links para que puedan ingresar a ellos. Y antes de empezar, solemos tener como unos 5 minuticos para acotar el tema, definir de qué es lo que vamos a hablar, qué estaría dentro de lo que vamos a hablar y qué no. Entonces, ¿quiénes se animan a decir que está dentro del reino del mínimo producto viable? Digo yo, no sé si... El mínimo producto viable para hoy. ¿Quién va a definir y qué es lo que queremos discutir sobre él? Creo que valdría la pena. Pues, ¿qué es? Sí, quizás es importante empezar con algunos conceptos básicos, ¿no? Que a veces nos saltamos eso, poner un marco de definiciones. Listo, entonces tiene la mano levantada. María Emilia la tenía levantada, se te bajó o ya. No, sí, yo la tenía. Ay, sí, yo sí la tenía levantada, sí. Entonces, Felipe. Okay. O tú, María. No, dale, Felipe. Adelante, Felipe. Está silenciado. Dale, María, dale, María. Ay, gracias. Bueno, yo llevo trabajando en la parte de Design Thinking y me certifiqué en Design Thinking desde el 2018 y todo este concepto de producto mínimo viable viene desde Design Thinking y gracias al Design Thinking entré a este maravilloso mundo del agilismo. De la mano de mi maestra, que ella es certificada en Stanford. El producto mínimo viable, si vamos a entrar en la definición, es aquel producto o servicio que tiene 3 características fundamentales. Que sea viable desde el punto de vista financiero, o sea, que tú tengas el presupuesto para poder desarrollar, y sea deseable por los usuarios o clientes a quienes va dirigido ese producto o servicio, y que sea factible. Que tú lo puedas finalmente cristalizar en algo usable, tangible o experienciable, si me lo permiten, una palabra bastante particular. Y lo importante, si quería hacer la segunda acotación, es que Design Thinking y hace un match, porque no es una metodología ágil, hace un match con todos los marcos ágiles en la medida en que es la base fundamental para que el equipo de manera colaborativa entienda el problema o la necesidad de esos usuarios o clientes y a partir de esa comprensión colectiva puedan empezar a construir y desarrollar el objetivo para el cual ellos van a trabajar. He dicho. Súper bien, María Emilia, muchas gracias. Tema, Robert, acotemos primero el tema y después seguimos con las intervenciones. Listo. Sí, o sea, entonces, bueno, ahí hay una definición, cuando te referís a intervenciones, ¿es ya empezar a definir y todo eso? ¿O qué es lo que va a estar adentro del tema? Sí, no, primero definamos hasta qué alcance le vamos a dar a la charla de hoy y después ya sí vamos a los golpes. Listo, me parece. No sé si Felipe iba en esa dirección. ¿Cómo? Por ahí Alejandro estaba hablando, ¿no? Sí, como dice Daniel, la idea antes de pronto ir a definiciones, igual ahorita tenemos en cuenta la de María, como centrarnos o acotar alrededor de, pues, para qué utilizamos
qué experiencias hemos tenido respecto a esto, que creo que es bastante subjetivo en muchas formas, y vamos a encontrar seguramente que muchos de nosotros tenemos definiciones diferentes, y si nosotros tenemos definiciones diferentes, seguramente para personas que no han estado trabajando con esto tanto, pues va a ser más difícil entenderlo. Entonces, pues como hemos hecho varias veces, como desde la experiencia, cómo y qué tipos de definiciones hemos encontrado, cómo lo hemos manejado, la diferencia entre el entendimiento que nosotros tenemos y los que nos encontramos de otras personas, y finalmente qué nos ha funcionado, ¿cierto? Entonces creo que por ahí podemos ir definiendo como la conversación. Perfecto, Felipe. ¿Quién más se anima? Dani, adelante. Podemos también entrar en la parte de la práctica, ¿sí? De cómo llegamos a un producto mínimo viable, qué significa, para qué sirve, ¿sí? Toda esa parte de la práctica, de cómo se utiliza. Listo, algo parecido a lo que hablaba Pipe de la experiencia, o más un asunto metodológico. Por ambos, o sea, metodológico y la experiencia. O sea, si vamos a quedarnos en lo catedrático, no hay golpes buenos hoy. Nos falta la gente del caos. ¿Me recordás, Dani, por favor? ¿Cómo llegamos? Sí, cómo llegamos a un mínimo producto viable, cómo lo utilizamos, ¿sí? Cómo lo definimos. Listo. Gracias, Dani. Efraín, adelante. Buenos días. Bueno, para mí un producto mínimo viable es que genere valor al cliente. Ok. Efraín, primero estábamos como acotando qué era lo que vamos a tratar en la sesión, y ahí ya empezamos. Uno de los primeros puntos que han hablado ya Felipe como Daniel es qué es. Entonces creo que ese va a ser el primer punto. Ya María Emilia nos dio una inducción, pero ¿crees que deberíamos incluir algo en esta conversación sobre el mínimo producto viable? ¿Te gustaría que en algún momento dedicáramos alguna sección a hablar sobre algo en específico? De hecho, sí, me gustaría, por eso me escribí justo apenas llegó al grupo, me escribí porque definitivamente necesito saber algo del tema, y como estoy entrando a este mundo de agilidad, entonces yo creo que me va a ayudar mucho. Como dijo por ahí Daniel, ¿no? Que no se quede nada solamente en tema catedrático, sino que sea aplicable. Prácticos, casos prácticos, perfecto. Exacto. Este es un llamado de todos los castores sin filtro. Si podemos, digamos, acotar lo que tenemos, o más que acotar, ejemplificar de lo que estamos hablando con experiencias reales, es lo ideal. Adelante, Lucho, y adelante, Carlos, después. No, yo creo que a propósito de mínimo producto viable ya tenemos suficiente, no sé, si con la venia del público ya tenemos suficiente ilustración, y ya yo estoy que me mínimo producto viable, así que yo no adelante, sé si arrancamos ya. Dame un segundito, Lucho, a no ser que lo que quiera hablar Carlos sea también para acotar el tema, o si es para empezar a darle. Si es para acotar, entonces primero Carlos y luego seguimos con vos. Carlos, ¿lo tuyo es ya empezar en un tema o es para acotarlo? No, es para acotar, es para acotar. Lucho, entonces demos el puesto a Carlos y seguimos con vos para ya entrar en materia. ¿Listo? Dale. Bueno, dos elementos para acotar. Uno, que siempre recordemos incorporar cuál es la información mínima que vamos a consumir en ese producto viable. Yo he visto casos en donde nos enfocamos en la funcionalidad, pero se nos olvida de identificar cuáles son las fuentes de información que necesitamos para esa funcionalidad, y a veces no podemos construir funcionalidades porque no tuvimos en cuenta que esa información no estaba disponible. Y lo otro es que a veces creemos que el mínimo producto viable es para todo cliente. Entonces, la otra punto que tenemos que acotar es cuál es ese cliente mínimo, al cliente o al número conjunto de clientes a los que les voy a entregar valor. Recordar siempre que entregamos valor, pero no puede ser para todos los clientes. Entonces, de alguna forma, recomendaciones que pruebas piloto, o clientes amigos, o el fan family model, el modelo de amigos y familiares. De alguna forma eso permite hacer que los releases del mínimo producto viable crezcan. Y lo último es que si es viable y es mínimo,
pero es un producto que debe evolucionar. A veces se nos olvida que el objetivo de un producto es su evolución y a veces nos quedamos con que entregamos el producto mínimo viable y se acabó el proyecto. Listo. Entonces, como para cerrar acá, vamos a tener una sección en la que vamos a hablar qué es el mínimo producto viable. Luego, si les parece algo metodológico, que nos contemos cómo llegar a él. Y dentro de eso, dos cosas que nos hablaba Carlos, que son los usuarios, qué información mínima requerimos, creo que lo podríamos incluir adentro de esto, y estar ilustrando esto con casos prácticos, ¿cierto? Y cerraríamos cómo evolucionar un mínimo producto viable. ¿Les parece bien? Entonces empecemos con qué es. Adelante, Lucho, ahora sí. Yo quería anotar además que Ernesto puso en el chat métricas y validación de aprendizaje. ¿Cierto? Lo puso ahí ya hace algunos minutos, entonces es bueno tenerlo en cuenta también si hay posibilidad ya. Yo creo pues que tenemos bastante tema. Listo. Miren, vamos a hacer algunas aclaraciones y cuando se habla del mínimo producto viable se habla de Eric Rice, pero a propósito de él, recordemos que no fue él, como mucha gente cree, quien acuñó el concepto de mínimo producto viable, sino antes de él, Frank Robinson, cofundador y presidente de SINDEP, ¿cierto? Y él lo introdujo en 2001 y decía que un MVP es el resultado del desarrollo. Esta definición me gusta muchísimo, miren. Es el resultado del desarrollo del producto y el desarrollo del cliente ejecutados en paralelo. Sí, él lo llamaba el desarrollo sincrónico. Y nos decía Robinson además que el MVP es el producto, ojo a esto, del tamaño adecuado para su empresa y su cliente. Es lo suficientemente grande como para causar adopción, satisfacción y ventas, pero no tan grande como para ser inflado y arriesgado, ¿cierto? Técnicamente es el producto con máximo ROI dividido por riesgo. En fin, eso ha evolucionado un poco. Por ejemplo, la gente en Silicon Valley dice mucho que el MVP debería ser un prototipo simplemente. Entonces, hay corrientes y eso es lo que hay que tener en cuenta allí. Sí, Eric Rice vino prácticamente una década después de Frank Robinson con su tema de que el producto mínimo viable era aquella versión de un nuevo producto que permite a un equipo recopilar la máxima cantidad de aprendizaje validado. Esta me gusta a mí porque va en el mismo camino de la definición de valor, que también es aprendizaje. Perfecto, Lucho, muchas gracias. Adelante, Peter. Se escucha mal, Pipe, no te escuchamos bien. ¿Qué pasó? Ahí ya mejoró, pero... Ahí, dale, conversamos. Ok. Pipe, no te escuchamos. Voy a darle, tratar de arreglarlo y voy a darle mientras el turno a Alejandro. Adelante, Alejandro. Hola, buenos días. Hola, verlos a todos mientras Felipe arregla el micrófono. Yo traigo a colaciones como una inquietud frente al producto mínimo viable, y es si ustedes alguna vez lo han planteado en el marco de simulaciones dinámicas. ¿Por qué razón? Porque si bien parte de los aprendizajes que decía Luis, por ejemplo, implican desarrollar el proceso, muchas veces los productos mínimos viables terminan siendo viables después de ser muy costosos el prototipado. Entonces, mi inquietud es si alguna vez han desarrollado, por ejemplo, más que un producto mínimo viable, una simulación de lo que sería con algunas herramientas, Stellize, no sé, y que de esa manera, con muchas variables, uno pueda plantear diferentes escenarios para validarlo como tal. Y lo traigo a colación porque cuando nosotros estructuramos proyectos de inversión en emprendimientos, lo que hacemos son simulaciones precisamente porque a veces puede resultar muy costoso. Entonces, quería saber tu perspectiva al respecto, y pues es algo real, Roberto. Yo espero que de pronto me digan un poco, como siempre me enseñen muchas cosas. Gracias.
Listo. ¿Les parece si este tema que nos propone Alejandro, creo que se sale un poco del orden que habíamos planteado, pero creo que entra dentro de métricas y validación? Podríamos incluir como, si se puede hacer algún testeo antes, dejémoslo un poquitico más para adelante, Alejandro, para que nos tengas paciencia, porfa. Felipe, ya ibas en el turno. Adelante. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Ok, perfecto. Entonces, quería agregar a lo que decía Lucho, la definición de Freire, la Law en reinventar las organizaciones, que va muy de la mano a ese que decía Eric Ruiz, donde él dice que el mínimo producto viable es lo mínimo que sea factible para lograr que no empeore las condiciones actuales para lograr retroalimentación. Entonces, me parece que va mucho más del lado de la retroalimentación, más que lo que muchas veces se intenta, y creo que ahí es donde caemos mucho en la trampa de eso de que genere valor, de que agregue valor, y entonces nos llenamos la boca y terminamos haciendo una cosa muy grande. Es como, pues, si, no sé, si hoy en día están ingresando de una forma, por lo menos tener esa misma forma, pero con una nueva manera que nos esté retroalimentando, si esa nueva manera que estamos pensando, ese es el camino, hacer otra. Básicamente es eso. Perfecto. Gracias, Pipe. Edwin y Daniel, ¿quieren también aportar a la definición o pasamos al siguiente tema? Al siguiente tema. El siguiente tema que tenemos es cuándo lo hemos utilizado. No sé si ustedes quieren hablarnos sobre eso y si quieren algo de lo anterior, pues porque estaban en cola desde antes. Adelante. Adelante, Edwin. Bueno, sí, incluso pensando en lo que se preguntaron ahí ahorita, yo creo que los mínimos productos viables los tenemos que ver como para qué lo estoy haciendo, o sea, cuál es la hipótesis que quiero validar. Y eso nos va a ayudar a acercarnos qué tan mínimo es el mínimo producto viable. Por ejemplo, ahorita decían, hombre, ¿cómo puedo validar tempranamente? Entonces tengo mockups. Eso puede ser un mínimo producto viable para validar una interfaz, un prototipo, para validar la interacción de la experiencia del usuario, o una prueba de concepto para validar asuntos técnicos o de viabilidad técnica. Y ya un mínimo producto viable es las funciones mínimas para saber si el producto va a generar valor en un entorno hipotético o no. Entonces, mire que podemos tomar varias partes de esta como para predecir hacia dónde podemos ir. Perfecto. Muchas gracias, Edwin. Buenísimo. Adelante, Dani, va en turno. No sé. Sí. Listo. La cosa es, el mínimo viable siempre va de la mano de una hipótesis, ¿sí? Tenemos que tener primero claro qué es lo que queremos buscar, ¿sí? Si queremos buscar valor, listo. ¿Cómo vas a definir cuál es el valor o cómo vas a definir cuál es, si sos exitoso generando valor? Es más fácil irse uno a decir, listo, lo que quiero validar es, por ejemplo, necesito saber si pongo este botón aquí arriba, en vez de dejarlo aquí abajo, la gente le va a dar más clics, ¿sí? Y es un experimento muy sencillo. Vamos a mover el botón de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y vamos a validar si las personas daban más clics antes o dan más clics después. Tengo una hipótesis, tengo una forma de validar que es contar cuántos clics son. Tengo una forma de hacerlo que es un pequeño cambio. Finalmente, mi mínimo viable lo que me va a permitir es saber si haciendo esos pequeños cambios vamos en buena dirección o no. Entonces, el mínimo viable realmente yo lo veo es como la materialización de lo mínimo necesario para comprobar una hipótesis, ¿sí? Y la hipótesis no es solo que, ay, qué bueno que generemos valor, no. Es decir, qué bueno que cuando hagamos esto, podamos generar esto o esto, ¿vale? A mí un poco como el A/B testing. Alguien acaba de ponerlo justo cuando... Qué pena yo meterme, pero es que este tema, pues también de tener levantada la mano, pues hace que se pierda lo que queremos de la discusión, del debate también. Y yo sí tengo algo que no me quedó claro. Sí, yo realmente, Daniel, no entiendo qué tiene que ver un botón o contar cuántos clics cuando hablamos de mínimo producto viable. Es que también hay que ponerle un contexto a esto, ¿cierto? Es que estamos hablando de producto, ¿sí? De producto, no de mínima funcionalidad viable, de mínimo código viable, no. Estamos hablando de producto. Mínimo viable es otra cosa, pero estamos hablando de producto. Y ya llegar a comparar eso con que si es un botón o saber cuántos clics, no sé, no me queda muy claro tu punto allí.
De Tiene pronto, que prestar algún servicio, o sea, es un producto, tiene que prestar algún servicio o servirle para algo al usuario en particular. O sea, el botón ya te servía, ya era un producto. sí, de antes. pronto el ejemplo fue el que no fue tan, ¿sí? Vuelvo y lo trato de parafrasear de otra manera. Cuando vamos a hacer un producto, igual, pues, muy parecido a lo que les hablaba del botón, es que vamos a tratar de ver, por ejemplo, necesito saber si la gente necesita comprar huevos a domicilio. Entonces voy a hacer un mínimo, un producto muy pequeño, un producto muy simplificado, y voy a ir a ver si publicando una forma de contáctanos y vamos a ver si con eso aumento mis ventas de huevos a domicilio o no. Entonces la cosa es, mi hipótesis es, si yo lanzo una aplicación pequeña, simplemente que la gente me contacte por algún medio y decirme que sí puedo llevarles huevos a domicilio, ese sería mi mínimo viable, ¿cierto? Mi hipótesis es, con eso voy a aumentar mis ventas y yo sé cuánto estoy vendiendo antes, entonces también sé cuánto es lo que realmente voy a empezar a vender más o no. Y el mínimo que vamos a hacer, no nos vamos a poner a meter listo, vamos a hacer que no solo nos digan me interesan los huevos, sino que también me digan las gallinas y de dónde vienen los huevos. No, es una hipótesis pequeña sobre la que vamos a ver. ¿Podemos aumentar nuestras ventas de huevos o no podemos aumentar nuestras ventas de huevos teniendo una aplicación? Mejor por ese lado, Lucho. Entonces, no, ahí estaba poniendo en el chat, me sigue sin quedar claro el punto allí con el tema de producto, pero sí, sigamos, no sé qué tanto podamos extender la discusión en el punto, eso es lo que siempre me ha preocupado de esta sesión, pero bueno. Yo les propongo, pues es que está carnudo porque desde que empezamos a acotar son como un montón de temas, entonces yo les propongo que hablemos y avancemos con el ritmo que lo requiera, y si nos tenemos que extender para la próxima sesión, ampliamos una segunda sesión de mínimo producto viable. Hasta donde yo entiendo, según lo que nos plantea Dani, pues es de ser conscientes de una necesidad o de un dolor de un usuario, y a partir de esa necesidad o ese dolor de usuario, buscar cómo satisfacer esa necesidad o aliviar ese dolor a partir de una manera muy básica y sencilla, que sea como muy costo eficiente, y que después yo pueda ir evolucionando con el tiempo. Más o menos por ahí va la cosa, no necesariamente un botón, pero sí una solución a un problema o aliviar un dolor de un usuario. No sé si les parece por ese lado, o si Lucho quiere interpelar y más bien cómo lo plantearía. Y le damos paso luego a María Emilia. No, yo solo quisiera agregar, para no tomarme mucho tiempo, es eso, que pensemos es que estamos hablando de producto, ¿cierto? De producto, no de código fuente o sí, porque además el producto mínimo viable puede ser otro tipo de productos, no simplemente digitales. Entonces, cliente, ¿cierto? Algo de valor, y no sé si un botón llega hasta ese nivel, ¿no? O contar el número de clics, o no sé si ese sea el punto para eso específico, ¿cierto? Que lo pueda incluir es otra cosa. Lucho, Emir te pide un ejemplo. ¿Cómo? Emir en el chat te dice, Lucho, ¿podrías agregar un ejemplo? Hola, Lucho, miren, conocemos bien, no solo por la película, sino por el artículo de Henry Nidberg, lo que pasó con Spotify, ¿cierto? Y a propósito de lo que decía hace un momento, de que la gente de Silicon Valley además dice que el mínimo producto viable debe ser un prototipo, son cosas, ¿sí? Pero Henry Nidberg lo cuenta en su artículo, que yo tuve la posibilidad de traducir. Ahora se los pongo allí, lo que pasó con Spotify, cómo ellos empezaron a hacer el trabajo y hacer el reproductor de música, y se lo entregaron a lo que ellos llaman Friends and Family, familia y amigos, que es la recomendación. El producto mínimo viable no es para todo el mundo, eso es lo que hemos hecho habitualmente y lo que me ha funcionado, ¿cierto? Y el punto que ellos querían probar de ese reproductor era la velocidad de reproducción, ¿cierto? Que no se detuviera mientras cargaba en mitad de la canción, en fin, ese era su punto de prueba específico, pero ya era un reproductor en sí mismo, no tenía todas las funcionalidades que conocemos hoy, pero ya era un reproductor en sí mismo, ¿sí? Perfecto, Lucho, muchas gracias.
A ver, sigue María Emilia, ahora sí. Gracias. Bueno, yo voy a hablar de Customer Experience. Y el Customer Experience tiene un punto de partida. Y es cuál es el perfil del usuario final para quien vamos a diseñar ese producto o servicio mínimo viable. Creo que Lucho ha tocado un tema clave y es cuál es el dolor. Pero sí, pero ¿el dolor de quién? ¿Y cuál es la percepción de ese dolor? ¿Es la percepción del ingeniero que desarrolla? ¿Es intuitivo? ¿O es la percepción real de un usuario que tiene una necesidad y que a partir de una serie de métricas esa necesidad es no cubierta? Y me voy a ir más atrás, acotando un poco, honrando la bibliografía, la literatura que Lucho está contando, y es, vayámonos un poquito a hablar de estos tipos. Yo les recomiendo este libro porque en la estrategia del Océano Azul, escrito por 2 docentes de Harvard, ellos lo que primero dicen es, mire hacia adentro de la empresa y mire qué es lo que el mercado no ha cubierto. Spotify, completando lo que dice Lucho, es un océano azul. Y es un océano azul porque Spotify empezó a definir cuáles son las necesidades de los usuarios, mapeando esos usuarios, que ellos podían acotar y que los otros escenarios o medios de reproducción musical, no sé, el iPod, las descargas, etcétera, no estaban acotando. Y era a través de un tema de suscripción. Eso obviamente amplió significativamente la experiencia de uso y personalizó esa experiencia de uso a distintos usuarios de distintas edades para que eligieran cuáles eran desde los géneros musicales esos pistas o esos listas de música que quisieran escuchar. Pero para ello ellos partieron de una necesidad no satisfecha. ¿Qué es lo que quieren crear? ¿Qué es lo que quieren eliminar? ¿Qué es lo que quieren? El ICRE. Incrementar, crear, reducir o eliminar, que el mercado no ha contemplado. Y cuando empezamos a identificar los dolores a partir de las métricas del mercado, de lo que no se ha hecho satisfecho, empezamos a meter en el maravilloso mundo del océano azul. Pero es que entre las personas, los seres humanos irracionales a quienes vamos a ofrecer ese producto o experiencia de uso de lo que sea que vayamos a sacar como resultado. Y ahí viene el concepto de arquetipo. Entonces, personalizar el diseño desde el punto de vista tecnológico de una aplicación, o, de una plataforma, de una página, a un usuario, teniendo en cuenta primero, conociéndolo a través de la fase de la empatía, permite que ese producto mínimo viable tenga más sostenibilidad y que vamos a empezar desde ese punto de partida de los dolores a conocer cuáles son los dolores y las falencias que ellos tienen y que el mercado no ha satisfecho, ¿ok? A partir de eso empezamos a crear y a definir cuál es esa solución para ese mercado que no ha sido satisfecho, y eso permite que, sí señor, Kimi Verbund, gracias Alejandro, eso permite que sea más sostenible, porque yo puedo definir un producto mínimo viable desde la intuición, ¿sí? Y no va a ser sostenible. Y si estamos hablando, como lo hace Alejandro, de emprendimiento, aún más. Entonces, yo gasto un pocotón de presupuesto, contrato una cantidad de ingenieros, invierto una cantidad de dinero y de recursos, de personas y de esto, para algo que no va a ser sostenible, no tiene sentido. Entonces, ahí es cuando comienza la interacción del testeo en toda la construcción del prototipo por parte de esos usuarios o clientes arquetipados. ¿Qué es un arquetipo? Es la personalización de los hábitos, costumbres, formas de pensar de esos usuarios a quienes vamos a diseñar ese producto. Es lo que quería contar. Gracias. Súper, María Emilia, muchas gracias. Bueno, aquí yo creo que ya empezamos un poco con el tema que seguía, que era el de metodología. Sin embargo, creo que podemos seguir hablando de él, pero un llamado a que incluyamos cuándo lo hemos usado, como casos prácticos, porque siento que lo que más le pasa a esto es que todo el mundo habla y habla de mínimo producto viable, pero a la hora de desarrollar cualquier producto, quieren hacer el producto de los sueños de una vez
y se queda a mitad de camino ese sueño porque es demasiado ambicioso. Entonces, sí que podemos seguir hablando de metodología, que estamos en ese marco, pero si le podemos agregar cuándo hemos utilizado un mínimo producto viable, o definido un mínimo producto viable y lo hemos desarrollado, sea un producto digital o cualquier otro tipo de producto, adelante. Y si alguien le puede contestar esta pregunta a Leonardo Budelo, Leo, pues que está por ahí, que dice, ¿cuándo se puede decir si hay un producto? Satisfacer una necesidad ya constituye un producto o servicio. Si alguien le puede responder a Leo por ahí, adelante. Entonces, Pipe. Pues no sé si responderlo directamente, pues, pero quería, precisamente con lo que decía Roberto, como en la vida real que pasa, yo venía también con una pregunta de cómo se terminan definiendo realmente eso que llamamos mínimo producto viable y qué factores tienen que ver realmente con eso, porque aquí damos un montón de definiciones, pero al final, ¿qué termina sucediendo? Y yo no sé si seguramente haya algún autor que haya dicho algo así, pero bajo mi experiencia, como que el mínimo producto viable es tan grande como la burocracia que existe en esa organización. No sé, eso me lo acabo de inventar, no sé si exista por ahí alguna definición, pero en la medida que haya áreas involucradas en construir un producto, así de grande será. Entonces, ¿qué es que tenemos que meter al área de seguridad, al de infraestructura, al de ventas, al de, pues pucha, eso terminó siendo una cosa gigantesca. En la medida que el equipo tenga esas capacidades y realmente no se tenga que involucrar con otros 35 equipos, probablemente se logran cosas más logrables, más cercanas al mínimo producto viable. Y desafortunadamente casi siempre sucede lo primero. Entonces, creo que tiene mucho que ver con eso, con cómo las organizaciones terminan metiendo burocracia ahí, y pues y por mucho que definamos un mínimo producto viable, termina siendo, no sé, el mínimo producto burocrático, no sé cómo llamaría eso. Yo puedo hacer una acotación, perdón, me salto, voy a ser igual de loca que Lucho. Felipe, una cosa es burocratizar la creación y la concepción del producto mínimo viable metiendo a cuanta persona, y otra cosa es que sea interdisciplinar la concepción de ese producto mínimo viable. Creo que hay que hacer una pequeña distinción. Disculpa, ya no más, ahora sí. De una. Muy bacano, a mí me gustaría como hacer un foco ahí, porque en serio es difícil llegar a definir un mínimo producto viable y por qué se la juega uno que agregue valor y que sea realmente pequeño y se pueda hacer rápido, ¿cierto? Entonces, en contexto nuevamente, seguimos en metodología y si le podemos hacer foco a eso, de cuándo lo hemos usado, perfecto. Adelante, Carlos. Quiroga. Bueno, tomando el tema, en cuenta el tema de la metodología, es importante también identificar en qué momento vamos a abordar la realización de un proyecto utilizando el producto mínimo viable, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno podría, como es los casos que hemos estado contando, cuando yo tengo una startup o tengo una idea que quiero validar si esa idea es viable y si es aceptada por el usuario y si va a tener crecimiento. Entonces, una buena aproximación es hacerla con ese modelo. Y pues de ahí nació el producto mínimo viable, nació cuando las startups empezaron a crear casos. Y bueno, ya hemos hablado del caso de Spotify. Aún así, creo que lo que tocaba a Daniel es cómo evoluciona un producto mínimo viable. Y debo mantener esa visión de agregarle funcionalidades mínimas a ese producto de tal forma que los releases mantengan esa visión de producto mínimo viable. Y creo que eso era el punto que tocaba Daniel. Y es, oye, cuando yo tengo ya un producto que tiene cierta aceptación y quiero hacer, y ahí viene el ejemplo de quiero validar si una funcionalidad no está siendo usada, modificándola o cambiándola de ubicación, y él dio el ejemplo del botón. Esa hipótesis en términos del release se vuelve mínima viable. Y pues yo la confirmo si es viable una vez hago el proceso de validación y nuevamente teniendo en cuenta que cada vez que yo evolucione el producto tenga en cuenta cuáles son esos clientes, si estoy ampliando mi mercado de clientes o si siguen siendo los mismos a los que quiero entregarles una mejor usabilidad. Y tomando en cuenta la pregunta de cuándo se puede decir que hay un producto, y si satisfacer una necesidad ya constituye un producto o servicio, o sea, en la medida que yo creo que cuando hay producto, cuando hay un cliente que lo use, ¿sí? Si yo saco, no sé, los zapatos para espichar manzanas y nadie lo usa, puede que el producto, que yo haya pasado por las fases de viabilidad,
por las fases de diseño, de funcionalidad, pero estoy dejando de lado la viabilidad o el uso de ese producto. Entonces, de alguna forma es importante siempre involucrar la visión del cliente y como hablábamos de cuál es esa experiencia que yo quiero generar, que dé valor, como decía María Emilia, y sobre eso definir cuál es ese alcance del producto mínimo viable. Ahora, es importante agregar cuáles son el contexto en el cual el producto mínimo viable va a salir. Porque como decía Pipe, si yo tengo unas restricciones del contexto de mi industria, por ejemplo, la banca, pues en la banca los productos mínimos viables que hemos logrado sacar los hemos tenido que acotar utilizando, por ejemplo, mucho Friends and Family, utilizando funcionalidades mínimas. ¿Por qué? Porque si tratamos de sacar una cuenta de ahorros con toda la legalidad y todas las restricciones que tiene, por ejemplo, la superintendencia, nos podríamos demorar casi un año en sacarla. ¿Qué hemos hecho los bancos? Simplemente le decimos a la superintendencia, mira, yo voy a sacar el producto, pero lo voy a sacar con unos clientes que ya tengo definidos, y uno empieza a acotar utilizando esas restricciones para lograr un buen resultado. Y bueno, ya hemos visto que algunos bancos clásicos, no fintech, sino bancos tradicionales, han logrado generar productos digitales en más o menos 6 meses, que no es el ideal, ojalá fuera menos, pero pues la complejidad y la burocracia, como decía Felipe, afecta pues que se llegue a esos resultados. Y por eso yo hablaba mucho de cuál es la información mínima necesaria para lograr sacar ese producto. Y creo que ahí aplican las restricciones. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Ernesto Urias nos pregunta, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo paso de la hipótesis al mínimo producto viable en la experiencia? Si alguien le quiere responder, adelante. Sigue en la fila Alejandro Serna. Alejandro, te agradecemos si puedes prender la cámara, hace más fácil la comunicación, pero si no puedes, también entendemos. Adelante. Bueno, gracias. Pues yo quería comentar que, pues el tema del producto mínimo viable, yo a veces creo que el debate se vuelve muy filosófico, ¿cierto? De que cuál autor lo dijo, cuál autor lo propone, cómo lo dice, cómo lo hace, pero pues como están diciendo ya varias personas, pues bueno, ¿cómo lo quieres definir como un producto mínimo viable? Yo lo veo más en el sentido desde... o que ahorita alguien lo mencionaba, que no, que es para las startups, otra gente lo habla desde el corporativo, pero sí me gustaría, es como decir, venga, el producto mínimo viable se trata, porque la gente quiere decir como que creo que el tema del botón ha sido crítico, porque pues lo vieron como algo pequeño, ¿cierto? Pero porque en el nombre está la palabra mínimo, ¿cierto? Entonces creo que mucha gente lo asocia con que tiene que ser algo muy pequeño, muy chiquito, muy cortico, pero pues yo creo que eso va más enfocado en pues, qué es lo que estás queriendo desarrollar, cuál es tu producto, porque pues un producto mínimo viable, pues, les pongo el ejemplo de un cohete espacial de SpaceX, ¿cierto? Ellos tuvieron que sacar un cohete que llegara al espacio, ahorita hace 8 días lo hicieron los españoles. Un producto mínimo viable es un cohete que fue al espacio y con eso pudieron levantar capital. Entonces, digamos que en el contexto de las startups, el producto mínimo viable ayuda a eso, ¿cierto? Como a mostrarle a las personas, venga, lo que yo estoy proponiendo, si genera un valor efectivamente a alguien. Entonces, por eso usted, inversionista, pues debe más plata a mí, que ahora sí voy a desarrollar mi producto completo. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues al final del día, no creo que ningún producto de ninguna empresa, por más que sea la empresa más grande del mundo, como puede ser Apple o lo que sea, de valoración de trillones de dólares, nunca tiene un producto completo. O sea, nunca el producto es perfecto. Incluso por ahí dicen los que tienen el bagaje suficiente en el mundo del emprendimiento, como que, bueno, si tu producto mínimo viable, si tú no estás, digamos que apenado de mostrarlo, lo sacaste demasiado tarde. Le estás agregando ya más valor que la gente no está pidiendo. En estos días veía una entrevista, no me acuerdo de quién, que decía, pues mire, WhatsApp cuando lo compró Meta, WhatsApp no tenía ni los stickers, ni tenía ni llamadas, ni tenía un montón de cosas, y lo compraron por $19 mil millones. Y tenía unas cosas mínimas, supuestamente, ¿cierto? Pero pues cuánta gente lo usaba. Entonces, como para que, digamos que en la reflexión, en el sentido de que estamos diciendo, venga, ¿cómo lo llevamos
para no alargarme mucho más, ¿cómo lo llevamos a un ejemplo concreto? Pues yo tengo una startup de robótica y nosotros hacemos robots para hacer limpieza de grandes superficies como centros comerciales, supermercados, aeropuertos, y básicamente pues el producto mínimo viable es un robot que pueda limpiar, ¿cierto? De forma autónoma. Yo creo que eso es, digamos que ese es el concepto general y eso es lo que estamos buscando hacer. ¿Qué nos pasa? Que siempre que vamos a hacer un piloto donde un cliente, el cliente es, venga, y eso no tiene una aplicación. Y entonces, y eso no me puede mandar notificaciones a mí. Y yo no les dice, claro, pues eso puede hacer todo eso probablemente en un futuro, pero pues digamos que estamos evaluando realmente si el equipo, pues en mi caso particular, como estábamos preguntando como por casos concretos de cómo lo hemos hecho, nosotros nos enfocamos en que realmente el robot simplemente, cada vez que lo llevamos a donde un cliente, pueda limpiar de forma autónoma, ¿cierto? Y todo lo otro va más allá, va después. Ese es el producto mínimo viable en el caso, pues, o como lo veo yo en este contexto. Ese es como el aporte que quería dar. Gracias. Súper bien, Alejandro, muy chévere. Y una invitación también a que compartamos ejemplos de cuándo lo hemos utilizado, ese mínimo producto viable. Va avanzando el tiempo bastante, ya son las 12:15, se fue volando. Y bueno, yo creo que hemos ido tocando un poco de todos los temas, de la metodología ya estamos por ahí, inclusive ya se ha hablado de cómo evoluciona. Pero entonces al final analizamos si vale la pena dedicar otra sesión o no. Adelante, Edwin. Una de las técnicas que yo he utilizado para encontrar el mínimo producto viable es la técnica de Pareto. ¿Y por qué me ayuda mucho? Enfocarme en cuál es ese 20% de la funcionalidad que puede ayudarle al 80% de los clientes. Y esas funcionalidades son las que comienzo yo a hacer como mínimo producto viable, o ayudo al product owner a que vaya hacia ese lado. Pero recuerden que el mínimo producto viable es la primera versión que sacamos de nuestro producto. La primera versión. A partir de ahí ya no siguen siendo mínimos productos viables, sino evolución de ese mínimo producto viable. Para que lo dejemos claro, porque he escuchado también en muchos contextos, ¿cuál es el siguiente mínimo producto viable? No, venga, ya es la evolución de ese mínimo producto, porque ya son un producto. Es para que comencemos a diferenciar. Listo. Gracias, Edwin. Adelante, Alejandro. Bueno, yo voy a ser muy concreto, o sea, estamos hablando de ejemplos y pues por lo que les he escuchado y digamos a partir de mis desconocimientos e ignorancia, yo creo que, y por eso traje a colación lo de las simulaciones. Nosotros hemos planteado alrededor de 4 o 5 proyectos de inversión en emprendimientos, más que proyectos de emprendimiento, utilizando simuladores dinámicos. Entonces, estos sistemas, por eso les hablaba del Stella, del Icing, digamos, hay que son los que yo he conocido o he trabajado. Básicamente lo que plantean es un escenario en el sistémico con muchas variables, uno puede incluir el tiempo, etcétera, y al final le va a dar a uno, digamos, unas posibilidades, unos escenarios, y se pueden cambiar. Entonces yo creía o traía a colación un poco eso, porque me llamaba la atención decir, bueno, primero eso será un producto mínimo viable, o básicamente ya es algo más evolucionado, porque así sea un producto mínimo viable, que diga, bueno, esto es lo mínimo a nivel de trabajo, es imperfecto y lo necesito sacar al mercado pues para que me realimente lo que sea. De todas maneras, ahí hay unos, sería una sola iteración, por decirlo así, o sería un producto como tal, un entregable, 1, y 2, no sé hasta qué punto se puedan considerar todas las variables a posteriori. Entonces, nosotros hemos hecho eso, no sé si sea un producto mínimo viable o no, pero hacemos simulación dinámica y ahí iteramos y finalmente establecemos cuáles pueden ser, digamos, el manejo más adecuado de las variables para que el riesgo sea menor en cuanto a los proyectos, por lo menos de inversión mediante emprendimientos. Entonces, eso trae a relación eso como ejemplo, y según estoy entendiendo, y ustedes me corregirán, pero pues yo luego, según eso, más avanzado que un PMB, porque pues no estoy gastando tanto, estoy simulando y ya estoy mirando escenarios, pero bueno, ese es mi planteamiento. Muchas gracias, adelante. Pues también fue una duda que me surgió a mí, o sea, porque alguien lo mencionó por ahí, un prototipo lo podemos considerar un mínimo producto viable, nos lo hablaba ahorita Edwin, y me surge la duda, si todavía no le estamos generando valor al usuario, ya podemos hablar de que haya un producto. Pipe dice que sí. Adelante, Juan, con lo que ibas, qué pena que me metí. Está silenciado. Juan.
Juan, está silenciado. Juan Andrés. Ahí sí. Buenas tardes para todos y todas. Yo quiero volverme un poquito a lo que dijo Pipe ahora. El mínimo producto viable depende del nivel de burocracia de la empresa. Al final se termina construyendo el mínimo producto burocrático, ¿cierto? Y es que a nosotros tenemos que tener en cuenta que las cosas no existen en el vacío. Entonces, hay un mindset y hay una cosmogonía de los dueños de la compañía. Eso se deriva al mindset y a la cosmogonía, a la manera de ver la vida y las organizaciones y los productos de los líderes de la compañía. Y eso se deriva en la estructura de la compañía, donde una estructura es cómo se reparte el poder y las decisiones. Y eso lo refleja muy bien la ley de Conway. Con la ley de Conway eso se traduce al mínimo producto viable. Entonces dicen, no, pero es que en este banco hacen el máximo producto viable y yo no entiendo cómo hacen eso. Es porque hay un tema de dueños, de líderes que se deriva en los equipos, que Luchito lo ha vivido incontables veces, donde la manera como se reparte el poder en la compañía no permite que se haga un producto livianito. Y una startup que tiene dueños diferentes, líderes diferentes, con mindsets diferentes y con estructuras y maneras como se reparte el poder diferente, sí es capaz de sacar un producto mínimo viable y es capaz de iterar más rápido. Y por eso les ganan. Y por eso los bancos, que los invito a que revisen, no sé si en todo el mundo, Carlitos debe saber si en Europa o en África pasa así, pero al menos en América Latina, los bancos ya dijeron, ¿saben qué? Más bien montemos de startups o compremos de startups, porque no vamos a ir al ritmo de ellas, ¿cierto? Yo sé que está pasando en Colombia y en América Latina, pero es por eso, porque no ocurren en el vacío. Entonces, y eso mismo que acabo de decir con el mínimo producto viable, me lo sé con cultura, con equipos, con desarrollo de software, con lo que quieran, porque las cosas no ocurren en el vacío. Y nosotros somos más ingenuos como agentes externos que queremos que inoculándonos como un virus va a cambiar la manera como hacen el mínimo producto de no, ellos cambian hasta donde quieren cambiar y ya. Gracias. Listo. Bueno, antes de darle la palabra a María Emilia, dos temas. Uno, invitarles a que nos escriban en el chat dos temas que quieran que conversemos en futuras sesiones de Castor Sin Filtro. Importante pues para seguir nutriendo ese banco de temas. Y lo segundo, les voy a compartir una encuesta de satisfacción para que nos cuenten qué les ha parecido este espacio. Adelante, María Emilia. Gracias. Hay una pregunta en el chat que había formulado Ernesto Urias. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo paso a la hipótesis al producto mínimo viable en experiencia? Yo llevo 5 años trabajando con emprendedores de distintas disciplinas, campos, tamaños y demás, en la parte de innovación. Uno de los temas es identificar el dolor o el problema a través de tendencias. Y todo, como dice Alejandro, viene de las métricas. Cuando tú analizas tendencias de uso del mercado o falencias en el mercado o necesidades, a partir de esa tendencia tú empiezas a identificar con un grupo de personas, de arquetipos, cuáles han podido hacer sus experiencias o sus dolores a través del mapa de afinidad. Y la pregunta sale es cuál es su dolor o principal falencia que tiene o necesidad no satisfecha en una ideación en donde hay muchos clientes o arquetipos en los que cada uno va colocando como su necesidad o su dolor. Y a partir de eso comienza el pensamiento convergente de definir de todos esos dolores cuáles nosotros como organización o como emprendimiento, como modelo de negocio podemos empezar a empieza a hacer toda la experiencia de uso o el diseño de uso a través de Customer Journeys y Blueprints, en donde activamente estas personas que han sido escogidas para identificar esa necesidad participan en el codiseño de ese proceso. Y eso a nivel de tecnología lo puede ser a través de bocetos, de prototipos HTML, el diseño de la parte de arquitectura, etcétera. Pero lo importante es involucrar al cliente desde en carne y hueso, desde lo que él quiere, o al menos empezar a entender tendencias. Porque si no, corremos el riesgo de volver a empezar a diseñar como lo hacen otrora muchos colegas de ustedes de la ingeniería desde la intuición. Y diseñar desde la intuición, desde mi mapa y no desde mi territorio, desde el territorio del otro, perdón, pues obviamente va a hacer que ese producto mínimo viable que voy a testear en usabilidad y poderlo sacar, y obviamente después vamos a perfeccionarlo, pues no va a ser sostenible.
Gracias. Perfecto, María Emilia, muchas gracias. Bueno, se va acabando el tiempo, son las 2:23, están con la Juan y Alejandro. Si alguien más quiere participar, le invito a que levante la mano de una vez para que separemos estos últimos minutos para eso. Y adelante, Juan. Yo quiero responder lo de cómo hacer el mínimo producto viable. Eso es muy fácil. Buscan en Medium cómo hacer cómo diseñar un mínimo producto viable y ya lo encuentran. Sin embargo, Carlitos Quiroga tiene una listica muy bacana. Carlitos, si la puedes poner en el chat, de mínima data viable, mínimo usuario viable, mínima región viable. ¿Te acordás, Carlitos Quiroga? Eso es muy chévere para que la pongamos. Entonces, busquen en Medium, después miren todos los mínimos que vamos a poner en el chat. Y después de que hayamos hecho ese ejercicio, ahí es donde viene lo bueno. Es cómo hacemos para que nos dé vergüenza lo que vamos a sacar y que sea lo más pequeñito posible de verdad, sacándonos de nuestra zona de confort. No, que es que lo podemos hacer con que nos llamen, con que nos escriban un WhatsApp, con que pongan un botón y al otro lado una persona recibiendo correos. O sea, imaginémonos sin dinero, a ver qué es lo mínimo que podríamos sacar de verdad incomodándonos y teniendo una conversación sin filtro con nuestros líderes. Va a decir, venga, ahorrémonos esta plata, salgamos más rápido a ver qué pasa. Pero si no pasamos por esa zona de incomodarnos duro y de pensar duro como si no tuviéramos dinero para sacarlo y que nos dé vergüenza, no vamos a llegar al mínimo producto viable que podríamos llegar eventualmente. Voy a ponerle yo algunas de las que he hablado con Carlitos. Super, Juan, se me ocurre como un ejemplo, como yo tengo un lote y mi necesidad es poder dormir en ese sitio. Creo que un mínimo producto viable básico sería una carpa, ¿cierto? Pero habría que ver si el usuario Roberto está dispuesto a irse para una carpa que no tiene baño y no tiene cocina. Entonces, voy a ponerles en el chat un podcast que grabábamos Juan Daza y yo acerca de la catedral, un mínimo producto viable aplicado a una catedral. ¿Cómo sería una catedral pensada con agilidad y con mínimos productos viables y estando iterando ahí? Se lo voy a poner, lo voy a buscar y lo voy a poner ya. Súper. Adelante, Alejandro. Y te invito a que seas, por favor, conciso en tu participación, porque estamos cortos. Para que le quede Listo, espacio. gracias. Bueno, no, pues quería como mencionar sobre la pregunta que están haciendo de cuándo pasar de la hipótesis al producto mínimo viable. Pues yo creo que pues, lo que hay que hacer es, pues, esa hipótesis, hablarla con clientes. Realmente es hablar con los clientes y eso se irá modificando esa hipótesis, saldrán otras propuestas, otras inquietudes, pero va a llegar al punto donde el cliente te va a decir, bueno, a ver, pues yo realmente lo vivo, ¿cierto? Miro si eso sí realmente me está aportando valor, pero digamos que ya ha generado la conversación suficiente o con los diferentes clientes de forma suficiente. Me ha pasado también mucho, pues, otra experiencia personal, pues yo puedo ir a mostrarles a mis clientes 1000 PowerPoints o 1000 simulaciones de productos mínimos viables, pero el cliente hasta que no vea el robot funcionando en su sitio, ¿cierto? En su predio, cuando realmente va a decir, venga, sí, esto sí realmente me genera un valor, y ahí es donde va a generar como esa impresión importante. Y también, último detalle que quería mencionar, creo que los productos mínimos viables no son ni el área de ingeniería, ni de los ingenieros, sino que antes, digamos que es en el valor que realmente le puede entregar uno como emprendedor, pues, o las empresas a sus clientes, qué valor le pueden entregar, ¿cierto? Entonces, pues, para que lo alejen, pues que creo que los conceptos son una cosa, es, digamos que tecnología e ingeniería, y otra cosa realmente valor. Entonces no asociaría un producto mínimo viable con un ingeniero o con el área de ingeniería. Perfecto, gracias, Alejandro. Adelante, Lucho. De hecho, siendo consecuente con esto que dice Alejandro, sí, miren, el mayor aprendizaje que yo obtuve desde hace años y luego lo corroboré con algunos de los libros más importantes que hay en el tema y con lo que nos ha funcionado en la práctica, es que hay que tener un profundo conocimiento del cliente. Era lo que decía yo al comienzo de la definición de Frank Robinson, ese desarrollo sincrónico que él llama desarrollo del producto y desarrollo del cliente. Si tuve la oportunidad hace algunos añitos, ya antes de la pandemia, de ser parte de un programa, no como participante, sino como jurado y como maestro de un programa del Mintic, de estos que hacen aplicaciones, AppsCo, ¿cierto?
y se le veía a los muchachos muchísimo interés en hacer estos productos y estos productos mínimos viables, pero se les notaba una ausencia completa del cliente. Ellos pensaban que porque iban al estadio, entonces ya todo el mundo necesitaba una aplicación para comprar entradas y no conocían el intrínculis que hay detrás de la compra de entrada de boletas, ¿cierto? Pensaban que porque tomaban un bus todos los días, ya conocían todo el engranaje de lo que significa para la gente en todas partes de Medellín tomar un bus, y querían hacer una aplicación con los horarios de los buses, de las distintas rutas, en fin, y cosas como esas veíamos allí, sí. Era lo que yo llamaba productos de ficción y hasta de ciencia ficción. Es cuando yo incluso hablo de historia, no de historias de usuarios, sino de historias de ficción, porque el usuario no aparece por ninguna parte. Entonces mi mensaje es: hay que tener un conocimiento profundo del cliente a la par con la construcción de ese mínimo producto viable. Y finalmente, miren, quiero dejarles algo que está en el framework que desarrollamos Jorge y yo, y que vamos a empezar a lanzar en el Lean Product Discovery Framework, ¿sí? Y es que, ojo a esto, construir un entregable de calidad de producto real para aprender, incluso si ese entregable tiene una funcionalidad mínima, conduce a una pérdida sustancial de tiempo y dinero, lo que por supuesto es la antítesis de Lean. Ojo a eso. Perfecto, Lucho, muchas gracias. Bueno, son ya las 12:30. Les voy a compartir por el chat el vínculo para que, porfa, votemos el Castor Sin Filtro de la próxima semana. Y ¿para qué vamos a votar si Edwin está? Igual vamos a hacer la que quiera Edwin. Amárrenle las manos a Edwin. Hace rato que no estaba por acá. Me voy a desquitar hoy. Bueno, y para que vayan votando, porfa, y si mientras esa votación sucede, alguien nos quiere decir con qué se queda, algunas conclusiones de este espacio, bienvenido. Adelante, María Emilia. Importantísimo conocer el usuario final, perfilar sus necesidades, dolores, lo que piensan, sienten y oyen de su entorno, meternos en el territorio, dejar de pensar de manera intuitiva para diseñar y invitarlo a que actúe con esa construcción de prototipo para que sea más sostenible. Perfecto. ¿Alguien más? A mí ahí me suena, después de ese paso que tú dices, me suena mucho lo que nos planteaba Edwin, de ese Pareto. Si el 20% de la usabilidad para un 80% de los usuarios, me parece que es una buena medida para empezar a pensar ese mínimo producto viable. ¿Alguien más? Y voy a ir proyectando mientras tanto, ¿con qué se quedan de la sesión de hoy? A ver, ya voté mis 7 veces. Voy a proyectarle en un segundo, por favor. Cada uno de los que no había vuelto a entrar. Que tu voto es acumulativo. Pues no es sino que yo muestre cómo está sucediendo esto para que empiece Edwin ahí con su voto. Esto es manos arriba, pues no digan nada. Está muy cerrado. ¿Alguien más? Demos un minutico más, hasta las 33, 34 máximo. Y si alguien más nos quiere ayudar con algunas conclusiones, con qué se queda el día de hoy, también si les parece que deberíamos tener otro espacio para hablar de este tema, es viable. Bueno, ahora sí está moviéndose en una dirección muy marcada. Yo mientras tanto, y ciertamente insisto, los invito a que lean ese artículo de Henry Nickberg. Si lo quieren leer en inglés, al final está el enlace en inglés, ese que les dejé ahí en el chat. Está buenísimo, y es el artículo donde él explica en la primera parte su famoso dibujo de la patineta, y van a entenderlo muchísimo mejor, ¿sí? Que hay mucha confusión acerca de ese dibujo, entonces ya es un artículo viejito. Lucho, es el mensaje que dice Henry Nickberg en el artículo, sí, porque es que como llegó tarde Juan Andrés, no alcanzó a ver, pero es... Ahí lo acabo de poner, sí, ver el enlace. Gracias Luchito.
y lo googleamos. ¡Ay, gracias! Y ya está traducido al español, Luchito. Besitos, Bueno, saluditos. tenemos un tema para nuestro próximo Castor Sin Filtro, entornos Buca o Bani. ¿Con cuál te quedas? Yo vine a conocer pues esto de Bani hace muy poco. Me parece una visión muy interesante, como una visión como actualizada a otras generaciones también me parece muy chévere. Entonces, pues bueno, tenemos un tema para nuestro próximo Castor Sin Filtro. Yo por último quiero invitarlos al Lean Agile Summit en Bogotá en noviembre de 18. El evento armado por Luchito, Dani y Jorge Abad, así como lo hicieron en Medellín, allá también va a ser un éxito y vamos a conversar mucho. De hecho, miren, Jorge y yo lo vamos a proponer en el Open Space porque es un Open Space. Vamos a proponer la presentación del Lean Product Discovery Framework allí, ¿cierto? Lo vamos a hacer, que creemos que es algo que ya merece la pena que la gente lo conozca y lo empiecen a usar. Bacanísimo. Hasta luego. Un segundito, no se me afanen todavía, un segundito. Queremos invitarlos a que se suscriban a Castor Comunidad. Ahí les dejo el link para participar en eventos como este, para acceder a nuevos contenidos y para conocer a personas apasionadas por la agilidad, el desarrollo de productos digitales y la evolución digital. También invitarlos a que conozcan más de Castor en nuestra página, en redes, con contenidos gratuitos, como el libro que varias de las personas que estaban conversando de acá hicieron parte de este libro. Ahí les queda el vínculo para la descarga, para que conozcan más de Castor, el Linktree. Y pues bueno, contarles que este espacio es posible gracias a Castor. Es una empresa que conecta tu estrategia de tecnología con servicios de desarrollo de software, experiencias digitales, consultoría y formación. Y muchas gracias. Un feliz fin de semana y nos vemos la semana entrante.